Claro, es que no estamos entrenados. Es que esto se tendría que entrenar desde que somos niños. A los Sí, niños habría que entrenarles a poder aprender a concentrarse, a focalizarse. Y hoy más que nunca, puesto que la tecnología lo que ha hecho es que nuestra capacidad de concentración se haya reducido muchísimo a los sí, mayores y no, ni eso. cuento a los niños. Hola, bienvenido. Soy Perla Eicor y ya sabes que esto es Así es como tú, un podcast de salud y salud mental. Y también, pues, de espiritualidad. También tenemos aquí ya sabes que tenemos temas de cuerpo, mente y espíritu. Y hoy en el podcast tenemos a una mujer que después de tener una carrera como economista y trabajar comprada, ¿ok? Oigan ustedes, en Londres y para Insight en París, y que dejó toda esta vida acomodada para empezar de cero, para dedicarse al desarrollo personal de las personas y la espiritualidad. Es autora de 9 libros y un bestseller, Mindfulness, y ha participado en conferencias tan importantes como TEDx o TED Talk, ¿ok? Y recientemente hizo una conferencia para, para este canal de YouTube tan famoso de España, Aprendemos Juntos 2030, donde casi su audiencia es casi ya ahorita de las vistas en YouTube, es casi 1 millón de vistas. Les presento a Mónica Esgueva. Muchas gracias por tenerme, Perla. Ojalá podamos ser de beneficio para tu audiencia. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí. Para mí es un honor de que tú puedas, pues, darnos un poquito de tu tiempo y puedas, pues, podamos platicar contigo, ¿no? Y aprender algo hoy. Creo que aquí estamos para aprender. Fenomenal. Bueno, vamos a empezar con, yo sé que pues tu libro, el Mindfulness, vamos a empezar con eso. ¿Qué es para ti? ¿Cómo distingues el mindfulness para que la gente entienda sobre el mindfulness y la meditación? Bueno, el mindfulness es la base de la meditación. El mindfulness, cuando Buda, que fue el creador, digamos, del concepto de mindfulness, hace 2600 años, su idea era que si nosotros no podemos mantener nuestra atención en el presente y no podemos ver desde fuera nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestras acciones, entonces no podemos ser dueños de nuestro destino. Entonces, esta es la base, ser capaces de vernos desde fuera, de autoobservarnos y de estar en el presente. Y si no tienes esta base, no puedes hacer meditaciones más complicadas, más complejas. Entonces, por una parte está la parte más meditativa del mindfulness, que podríamos decir, que es la del foco, la de la atención, la de la concentración. Y el otro aspecto es la de estar presente, la de ser capaz de relacionarnos con la realidad desde la experiencia, no desde el filtro de nuestros pensamientos, nuestras historias, lo que nos contamos, sino relacionarnos de una manera experiencial con la vida. Y luego ser capaces de vernos desde fuera, porque si no hacemos ese cambio, si no cambiamos esa perspectiva, entonces somos autómatas. Repetimos nuestros hábitos, aunque sean perjudiciales, hasta autodestruirnos y no cambiamos nada. Entonces, esto es lo que nos da la posibilidad de poder cambiar aquello que es dañino para nosotros y para los demás. Y claro, si no eres capaz de tener esa conciencia, ¿qué vas a cambiar? Solo repites lo que siempre has hecho. Sí. O sea que sí hay es que este hábito de repetir, que se repite es por lo, pues, todo lo que hemos hecho durante, pues, lo que nos dice nuestro cerebro, ¿no? Entonces se vuelve todo bien como automático. Claro, es nuestra mente egoica, por una parte, y por otra parte es toda la programación que recibimos desde que La somos niños. programación. Ujú. Claro. Entonces somos adoctrinados para pensar de una determinada manera, para deificar el ego,
para creer que estamos en competición con los demás, para creer que hay escasez, para creer que los demás son enemigos y que se pueden adelantar y quitarnos lo que queremos nosotros, para creer que lo más importante es el estatus, el dinero, el poder, la lujuria. Entonces, hemos sido adoctrinados desde pequeños y luego esto se junta con nuestra mente egoica, que es parte de la app, por así llamarlo, que nosotros recibimos al encarnar en este cuerpo. Entonces, se juntan dos cosas que son difíciles de superar, pero no significa que no estemos aquí para superarlas. ¿Cómo en un mundo, Mónica, en un mundo en que vamos tan rápido y siento que nuestra atención está secuestrada, pues precisamente por la tecnología que tenemos, ¿ok? ¿Cómo podemos ser menos reactivos? Porque siempre vamos reaccionando a la vida. Bueno, esto es entrenamiento y conciencia. Ahí es donde la parte del trabajo de mindfulness es tan útil y está muy relacionado con lo que decía con anterioridad. Es decir, si nosotros no tenemos esa conciencia, no podemos elegir. Podemos elegir no reaccionar solo si tenemos la conciencia de que estamos reaccionando. Sin esa conciencia, sin ese entrenamiento mental, sin ese vernos desde fuera como una segunda persona, sin ese poder autoobservarnos, repetimos. Y esa es la reactividad. Y además, como tú bien decías, estamos en un mundo en el que nuestra atención está secuestrada, estamos continuamente distraídos, recibimos ingentes cantidades de información que no podemos procesar. Entonces llega un punto en el que somos marionetas de los poderes fácticos, somos marionetas del exterior, somos marionetas de los que consideramos modelos a seguir. Somos marionetas de las redes sociales, de las noticias de los medios de desinformación masivos. Sí. Somos marionetas de cosas externas, de poderes externos, de personas externas. No estamos al mando de nuestra propia vida, porque para poder estar al mando de nuestra propia vida tienes que estar al mando de tu propia mente. Esta es la única manera. Entonces, claro, esto inicia un proceso de despertar y luego hay que ir entrenando, trabajando la mente y la estructura mental, la estructura emocional. Entonces, hay que tener muchas ganas de hacerlo, porque si no, lo fácil es, me cojo el teléfono y me engancho a cualquier distracción de Instagram, de TikTok, de Facebook o de YouTube, donde no hay más que chorradas, y si no me veo Netflix, y si no me conecto con la nueva película, y estoy todo el rato escapando de aquello que no me gusta, a lo que no quiero enfrentarme, escapando de mis sentimientos negativos, escapando de esas preocupaciones, pero no estoy teniendo la capacidad de poderlas superar, solo estoy escapando. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, pues la gente sufriendo mucho, claro. Sí, la atención secuestrada. Y esta atención lleva a mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy al mando de mi cabeza. Entonces no estoy al mando de mi vida. Y entonces hago cosas simplemente porque hay que hacerlas, porque otros me dicen que hay que hacerlas, porque hay que seguir ciertos dictámenes, porque la celebrity de turno me dice que ahora hay que hacer esto. Yo ya no decido nada en mi vida. Sí. Muchas personas confunden, bueno, en este caso, por ejemplo, mi ejemplo, a veces que yo practico 2 minutos de meditación, pero el mindfulness me cuesta un poco más trabajo. Yo creo que se le cuesta a muchas personas estar en el presente, ¿no? Claro. Creo que eso es lo que nos hace falta, estar más en el presente, pero como tú dices, la mente se tiene que entrenar. Pero, am, ¿cómo cuando estamos en ese momento que queremos para no lo que tú dices de malo, que se ven los pensamientos aquí, ¿cómo podemos dejar de etiquetar esos pensamientos? De lugar de decir, este pensamiento es malo, este pensamiento bueno, y entramos como a un bucle de estrés y que, pues, que no nos ayuda.
Bueno, lo más rápido, hay 2 cosas que son rápidas. Obviamente, esto se tiene que hacer repetitivamente y lo mejor es hacer un entrenamiento sostenido, comprometido en el tiempo. Pero hay 2 cosas que son las, digamos, las herramientas más rápidas. Una es volver al presente, porque cuando nos quedamos encerrados en esos pensamientos es porque estamos entrando en bucle, en rumiar pensamientos del pasado, recordar cosas que nos ocurrieron, personas que ya no están en nuestra vida, o porque han fallecido, o porque ya no están, no son amigos nuestros, o son familiares que ya no tenemos contacto, o damos vueltas a lo que nos hicieron cuando éramos más jóvenes, o las oportunidades que perdimos, o los sueños que no conseguimos, o cuando eran momentos estupendos pero ya no están, o simplemente una conversación que tuve ayer con no sé quién o la semana pasada y no soy capaz de soltarla. Entonces, esto es uno de los grandes problemas para nosotros. Y el otro es dar vueltas a futuros o futuribles catastróficos, ¿m? Ponernos en situaciones de miedo, poniéndonos en situaciones dramáticas que son posibles, o cómo se nos puede complicar la vida en el futuro, o cómo puedo perder mi trabajo, o cómo mis hijos pueden tener problemas. Y esto es infinito. O sea, es decir, el número de cosas de las que nos podemos preocupar es infinito. Sí, Entonces, si tenemos estos dos y estamos siempre o en el pasado o en el futuro, es imposible estar en paz. sí. Y eso es Entonces, lo que nos sucede. claro, entonces la manera más rápida es darnos cuenta de esto y decir estoy en el presente. En el presente todo está bien, todo está bien. Es solo en nuestra cabeza cuando nos ponemos a dar vueltas en aquello que pasó o lo que puede pasar. Pero ahora mismo todo está bien. Y la segunda herramienta que yo puedo recomendar como rápida es hacer una lista cuando nos quedamos encerrados en esos bucles negativos, hacer una lista de todas las bendiciones que tenemos aquí y ahora. Somos seres extremadamente afortunados con millones de cosas que pasamos por alto. Y en esta manía de quedarnos solamente con lo negativo, se nos olvida. Damos por sentado muchas cosas que no deberíamos dar por sentado. Nadie nos debe nada. La vida no nos debe nada. Y aún así, tenemos un techo sobre nuestra cabeza, tenemos comida en la mesa, tenemos personas que nos quieren, personas a las que querer, tenemos hobbies que nos gustan, somos capaces de respirar, de mirar. Hay gente que es ciega. Podemos caminar, hay gente que no tiene esa capacidad. Abrimos un grifo y sale agua. Yo he estado de voluntaria en África y me tenía que duchar con un cubo de agua. Sí, escuché tu, Claro, entonces vi quiero decir, lo que hay dijiste. muchas, muchas razones por las cuales deberíamos estar agradecidos. Y cuando estás agradecido, es imposible que la negatividad entre en ti, Y se nos olvida agradecer, Mónica. Se claramente. nos olvida esa de agradecer, de levantarte, por ejemplo, temprano o en la noche, antes de irte a dormir, agradecer por lo que tienes en tu vida ahora mismo. Siempre. Porque siempre estamos rumiando con estos pensamientos diciendo, Ujú. ay, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro, que mañana voy a hacer aquello, que todas estas cosas, ¿no? Eso es. Sea por la noche, sea al levantarse, es conveniente mirar tu vida con ojos de agradecimiento y mostrar gratitud por tantas y tantas cosas y ser preciso con esas cosas. Es decir, no decir, bueno, debería estar agradecido. No, estoy agradecido por esto, por esto y por esto. Y recordar y traer también muchas cosas que pasamos por alto. Cosas que nos parecen obvias, nimias. No lo son para mucha gente en este planeta. Muchas cosas que a nosotros nos parecen banales, hay personas que nunca disfrutarán de ellas en toda su vida en este planeta. Seamos agradecidos. Mónica, ¿podrías darnos un poquito de tu historia? ¿Cómo fue ese cambio? Porque pienso que tuviste un cambio radical Ujú. de una carrera a otra, a completamente algo, voy a hacer 360 grados. Este, ¿cómo fue ese cambio? ¿Y cuáles son las emociones que
que te llevaron a ese cambio y si tuviste miedo y tal vez son muchas preguntas al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, eso primero te quiero preguntar, ¿cómo fue ese cambio? Mm. Cómo fue? Bueno, en mi caso el cambio vino de un viaje a la India en el que yo iba a hacer un research, una investigación sobre la situación de los tibetanos en exilio en el norte de la India, a los pies del Himalaya, en un pueblito que se llama Dharamsala, que es donde viven muchos lamas tibetanos, también muchos tibetanos que son seculares, o sea, personas normales, y vive el Dalai Lama. Y quería un poco investigar su situación, todas estas personas que se habían exiliado en condiciones muy duras a raíz de la invasión de China del Tíbet. Entonces yo iba para 3 semanas y las cosas se complicaron de tal manera que me tuve que quedar 3 meses. Perdí un vuelo de conexión a casa y bueno, se complicaron, pero era simplemente que la vida tenía otros planes para mí y quiso que me quedara 3 meses estudiando con los lamas tibetanos. Entonces, esto me llevó a darme cuenta de algo que había estado mucho tiempo en mi cabeza, que yo me daba cuenta que yo no me sentía plena, yo no era feliz, yo tenía, materialmente hablando, todo lo que podía desear. Vivía en una buena casa en uno de los mejores barrios de París, tenía un marido estupendo, eh, un buen trabajo, en fin, viajamos cuando queríamos, una vida social estupenda, pero nada de eso a mí me llenaba, porque yo sentía que no estaba contribuyendo a un mundo mejor. Y eso estaba pendiente en mí. Y cuando yo tuve esa experiencia de estar estudiando con ellos, me di cuenta de que había todo un campo que trabajar, que era todo el campo interno. Ellos, los tibetanos, los budistas en general, tienen un muy buen mapa de la mente y de cómo disolver el ego, de cómo ir hacia la iluminación. Y eso es lo que yo siempre había estado buscando. O Entonces, sea ellos, perdón, disculpa, en ese momento te diste cuenta sí, qué era lo que estabas buscando, algo en ti te decía que era el camino correcto. efectivamente, yo a ellos les veía. Y yo había trabajado con personas conocidas, cuando trabajaba en Prada, había conocido a muchos celebrities, había trabajado en otras cosas con músicos muy conocidos, había trabajado con personas en liderazgo y con directivos internacionales en Francia muy conocidos. Es decir, que yo había estado en muchos campos donde se suponía que esa gente tenía algo que el resto no tenemos, o no creía yo Sí. que no teníamos. Pero ninguno de ellos estaba en paz. Estas personas no eran felices, tenían muchas cosas, fama, dinero, etcétera, pero no eran felices. Ni estaban en paz. Y cuando yo conocí los lamas, me di cuenta que ellos sí que estaban en paz. Y yo me di cuenta que, vale, se puede llegar a esto. Esto es lo que yo quiero en mi vida. A mí me da igual Mm. todas las cosas materiales si yo no estoy en paz, si yo no estoy en plenitud. Ellos les veo que los que están y tienen un mapa de cómo conseguir esto. Así que me di cuenta que yo ya cuando volví a casa, después de los 3 meses, que mi casa estaba en París, me di cuenta que no podía seguir con mi vida anterior. Y entonces ahí literalmente lo dejé todo. Dejé mi casa, dejé al que era mi marido, dejé mis pertenencias, dejé mi trabajo. No sabía lo que me iba a dedicar, pero sí que sabía que quería contribuir a un mundo mejor y que de alguna manera encontraría el camino. Es decir, que no di el paso, no esperé dar el paso a tenerlo ya todo hecho, creado, construido para nada. Eh, Tuve que volver de una manera humilde, tuve que volver a vivir con mis padres y, y abrirme a escuchar esa voz interna que nos guía, a ver qué es lo que la vida con mayúsculas quería de mí. Y ahí es donde empezó todo mi nueva carrera, mi nuevo cambio. Qué interesante. Esa parte, ¿te dio miedo? ¿Tuviste miedo? Pues creo que, me imagino que sí. No, yo no diría que tuve miedo, Ujú. porque tuve la suerte de tener un padre, mi padre falleció hace pocos meses, trascendió más que falleció.
Ujú, Pero mi padre me enseñó a no tener miedo. Yo era una niña con miedos, como casi todos los niños, y él me ayudó a trascender los miedos, a desarrollar la valentía. Entonces, en aquellos momentos, obviamente que me enfrentaba a la más, me viene en inglés, uncertainty, ¿no? La incertidumbre más grande. ujú. Pero había algo dentro de mí que me decía, es mi camino. Y tarde o temprano esto saldrá. Y tarde o temprano encontraré la manera de poder aportar al mundo y al mismo tiempo poder sostenerme a mí misma, Ujú. financieramente hablando, económicamente hablando, ser independiente económicamente. Porque lo que me movía no era el dinero, no era la fama, no era el poder, no era el estatus, era poder aportar al mundo. Y cuando tú haces las cosas desde ahí, la vida te apoya. Cuando haces las cosas desde adentro, que realmente lo que quieras es cambiar tu vida y cambiar la vida de los demás. Desde el corazón, desde el Es querer beneficiar, desde ir más allá de la mente egoica y de los intereses propios. Cuando uno hace las cosas desde ahí, tarde o temprano funciona. Simplemente hay que tener la constancia, la fe y la confianza. Y la paciencia, por supuesto. sí, la paciencia, claro. Sí. Y a veces es difícil, ¿no? Cuando vas a cambiar de una carrera a otra, es muy difícil porque pues te pueden abundar miedos, dudas de diferentes cosas, ¿no? Me A imagino. veces no, Y pues siempre eso es es difícil. normal, es normal. Siempre es difícil, sí, sí. Difícil Sí, siempre va a ser, pero sí, las cosas cuando nos acomodamos en la rutina y cuando no queremos dar ningún paso hacia lo desconocido, corremos el riesgo de quedarnos anclados, de no seguir evolucionando, de no seguir creciendo, de conformarnos con una vida que en el fondo no queremos llevar, pero creemos que el otro es demasiado arriesgado. Y esa es la prueba. Hay que tener el coraje de decir, vale, no lo conozco lo que viene después, pero hay algo que me dice que es por ahí. me gusta mucho tu historia. A mí me parece muy inspiradora, mucho, pero muy Se puede, inspiradora. quiero decir, yo no soy. Inspiras a otras mujeres también que están con un Es proceso. un ejemplo, simplemente es un ejemplo de que se puede, de que si uno realmente escucha esa voz, tiene la paciencia, la constancia, la perseverancia, la fe, porque hay momentos en los que otras personas no van a tener confianza en ti, no Sí. van a apoyarte y tú tienes que ser tu propio apoyo. Entonces hay que sacar esa fuerza de dentro. Y hay que contar que no va a ser fácil. O sea, hay pasos que no son fáciles, hay pasos que no tienes nada que te confirme que va a salir bien. Pero tú tienes esa fe, esa confianza de que terminará saliendo bien porque viene de dentro, porque viene del corazón, porque viene del alma, porque es una llamada interna. Y hay que tener esa valentía, porque la compensación es tan grande que uno no tiene ni siquiera que planteárselo. No estoy hablando de tirarse desde una montaña así como Al así, vacío. pero Ujú. claro, pero a veces hay que hacer ese salto de fe. Y lo que he comprobado en mi experiencia y llevo trabajando con personas de hace 15 años, ayudándoles en su propia transformación, es que esto es posible. O sea, no, yo soy una persona más de tantas otras que lo han hecho y lo hacen. Entonces, pero hay que contar con que no va a ser fácil y hay que contar de que no vamos a tener todo el camino y todo el seguro, ¿eh? Y con ese sello del seguro ya sé lo que va a pasar en mi vida a partir de ahora, paso por paso, y que alguien me asegura que va a salir todo bien. Tiene que venir dentro, es la confianza interna que hay que desarrollar y en mi experiencia, y trabajando con gente muchos años, es que a medida que uno da un paso, se abre el siguiente. No vamos a tenerlo todo seguro y claro desde el principio. Se va dando, porque este es el test que tenemos que superar. Esta es la prueba que todos tenemos que superar. Es como si estuvieras en un lugar, digamos,
Yo lo veo ahora sí, especialmente porque he estado estudiando un poco más de espiritualidad. Yo de espiritualidad casi no sabía, Mónica, pero sabía más pues de la investigación del cerebro, ¿no? Que es más lo que la neurociencia. Pero de la espiritualidad casi no. La verdad, eso yo lo he dicho en otros podcasts, pero me ha acercado y siento que me ha ayudado mucho a abrirme más por dentro y del lugar de pensar tanto por la mente, a veces pensar, unir esa mente con el corazón, Eso porque es. pienso que el corazón es parte, pues está ligado completamente a la mente. Eso es. Eso es. Si dejamos que la mente egoica dicte nuestros pasos, vamos a tener muchos problemas, porque la mente egoica no quiere correr riesgos, quiere sentir que está en control. Es una mentira, es una falacia, porque la mente nunca está en control de nada, ¿No? pero quiere sentir que está en control. Entonces, siempre nos va a poner barreras, siempre nos va a poner dificultades, siempre nos va a decir, ay, qué difícil, ay, ¿y qué puede pasar? ¿Y si es peor de lo que tengo? Entonces, si escuchamos a esa mente, nunca vamos a dar los pasos hacia adelante. Hay que conectarse con el corazón, hay que conectarse con nuestra alma y saber que estamos aquí para aprender lecciones y para integrarlas en nosotros. Hemos elegido estas condiciones, esta vida para eso. Entonces, cuando te das cuenta de que estamos aquí para aprender e integrar esas lecciones, estás mucho más abierto a tomar esos riesgos, a hacer cosas desconocidas, a sobre todo poner tu foco en crecer. Esto es lo más importante en la vida. La gente que te habla del mindfulness, Mónica, porque hay gente que yo digo que dice, ay, es que yo no puedo meditar o yo no puedo estar. ¿Cuáles son las barreras que tú ves más fuertes en las personas Bueno, que no que estamos te dicen como, entrenados. "Ujú, Claro, es que no estamos entrenados. Es que esto se tendría que entrenar desde que somos niños. A los sí, niños habría que entrenarles a poder aprender a concentrarse, a focalizarse. Y hoy más que nunca, puesto que la tecnología lo que ha hecho es que nuestra capacidad de concentración se haya reducido muchísimo a los sí, mayores y ni eso, cuento a los niños, ¿no? Entonces, si no lo entrenamos, lo bueno que tiene el cerebro, como tú bien sabes, es que es maleable. Entonces, no importa en qué momento queremos aprender. Si ponemos el foco en algo y tenemos constancia, porque son las dos eh, reglas necesarias para que las conexiones sinápticas puedan cambiar, somos capaces de cambiar cualquier cosa en nuestra vida. Entonces, es una cuestión de compromiso. Si realmente yo quiero cambiar algo, lo puedo hacer. Simplemente que las personas hoy en día, en nuestra sociedad, quieren las cosas sin ningún tipo de esfuerzo y sin ningún tipo de trabajo. Entonces, así no se consigue nada. Quieren que haya una pastilla que les quite los problemas o que les ayude a superar las cosas sin ningún esfuerzo. Esa pastilla lo único que hace es crear adicciones y no resuelve nada. Entonces, tenemos que trabajar en nosotros para tener la capacidad de resolver, de superar cualquier cosa que venga en nuestra vida y de poder encontrar esa serenidad dentro de nosotros a la que todos aspiramos, porque eso es lo que aspiramos en la vida. crear resiliencia, crear em, estar más, confiar más en nosotros mismos, del lugar de todas estas voces que nos dicen que no, o que tienes que hacer de esta manera, o que tienes que hacer de esta otra manera. Así pienso. Y como tú dices, eso yo lo veo mucho y pues tú me imagino lo ves con las personas con las que tratas, ¿no? Que todo el mundo quiere la pastillita o el milagro, mañana ya estoy de esta manera. Y es que también ese es el problema que ha traído desafortunadamente las redes sociales. Bueno, es el mundo del glamour Ujú. y de la falsedad. Y en las redes sociales la gente no tiene la capacidad de concentración, ¿eh? Sale un vídeo y la media en la que está una persona con un vídeo en Instagram, por nombrar algo, son 13 segundos.
O sea, ¿a qué profundidad vas a llegar si estás 13 segundos con cada vídeo y te pones así, a mirar uno detrás de otro? Es scrolling down, ¿no? Que se dice en inglés. ¿Cuál va a ser tu capacidad de profundización en la vida? Cero, aproximadamente cero. Sí. Entonces, esto quiero una inyección de dopamina rápida que me haga sentir mejor y que me haga olvidarme de los problemas que tengo en la vida, de las cosas que tengo que resolver o de los problemas que me creo en mi mente, que simplemente los tengo que disolver de mi mente. Es mucho más fácil coger el teléfono, encender la televisión. Bueno, sí, es más fácil, pero va en contra de ti, va en detrimento de tu bienestar mental, emocional y espiritual. Y sí, está muy mal porque buscamos esa dopamina, ese neurotransmisor del cerebro que que se propaga en nuestro cuerpo, la dopamina, porque la hallamos en estos videos, en estas cosas que estamos haciendo constantemente. Esa es la dopamina fácil, ¿no? Que tenemos, en lugar de Ujú. buscar la dopamina o la oxitocina en cosas o en diferentes, son muchos los neurotransmisores, ¿no? Que son muchísimos del cerebro, pero esos son los más conocidos. Ujú. Este, para poder buscarlas en el ejercicio, buscarlas en crear nuevos hábitos, buscar en las relaciones. Y somos un mundo que también se ha alejado de las relaciones. ¿Qué opinas de Mm. las relaciones? Bueno, hemos creado esas redes sociales, o se han creado, o las han creado, para esa ilusión de las amistades, que no es más que gente que se conecta con ciertas cosas, pero se pierde la profundidad de la relación presencial. Y estamos en las relaciones líquidas, superficiales. Para que las relaciones funcionen hay que invertirse, hay que poner mucho de nuestra parte. Entonces vivimos en la ilusión de que tenemos amigos de Facebook que no son amigos. Vivimos en esa ilusión de que tengo seguidores y entonces estoy en conexión con muchas personas. O estoy conectado con esta otra red social y entonces tengo muchas relaciones. ¿Cuánto de eso te aporta de verdad? Y si dices algo, por ejemplo, mañana, a lo mejor todo el mundo te deja de seguir. Si dices algo que no les parece, ¿sí me entiendes? Así Porque es. aparte que todo el mundo está como muy polarizado, ¿no? Muy sensitivo. Bueno, porque es el mundo de la superficialidad y corremos el riesgo de adaptarnos, lo voy a decir muy entre comillas, adaptarnos a lo que creemos que quieren esos supuestos amigos o esos supuestos seguidores para tener más. Y entonces la gente se queda absolutamente enganchada haciendo cosas que da igual, no aportan nada. Pero tengo la ilusión de que tengo muchos seguidores o muchos amigos que me van a poner like y eso me da una inyección de dopamina y esto me va a ayudar a tener más y más. ¿Para qué? Son cuestiones muy básicas, pero ¿para qué quieres tantos seguidores, tantos amigos? ¿Para qué? Porque te hace sentir mejor, porque me da estatus, porque le puedo decir que tengo. ¿Para qué? Si en el fondo todo esto es para poderme sentir mejor conmigo mismo. Pues, ¿por qué no trabajas en sentirte mejor contigo mismo y entonces dejas todo eso que no sirve para nada? Que no digo que no haya su lugar, o sea, quiero decir, hay lugar pues como tu podcast, como podcast que realmente aportan, canales de YouTube que aportan contenido. Esto estoy totalmente a favor de eso. Pero todas esas redes sociales, que es pura superficialidad y que no hay ninguna profundidad, son distracciones fáciles, pero también adicciones muy grandes. Sí. Y que rellenan el tiempo, te comen la energía y no te sirven para nada. Sí, te comen el tiempo, te comen la energía, del lugar de poder prestar atención a lo que realmente es importante en tu vida. Así es. Porque ahí, como empezamos este podcast hablando sobre
el secuestro de nuestra atención, ¿no? Que no tenemos esa atención, vivimos en un mundo con un gran déficit de atención, pues tú lo ves Así es. cada día. Entonces, bueno, hay que tener esa conciencia y hay que poner de la parte de uno. O sea, yo terminé quitando, pues, de mi iPad, porque yo trabajo, por ejemplo, mucho con mi iPad, quité Instagram, y bueno, ¿por qué? Porque es que no tiene ningún sentido. Entonces hay que tener esa capacidad de decir, bueno, si no me sirve, quitémoslo. No voy a entrar más en esto. Porque de verdad, es que la gente entra para 5 minutos y terminas 1 hora y media y no te has dado cuenta de cómo se te ha pasado el tiempo. Y es pura pérdida de tiempo. Cuando hay tantas cosas en las que necesitamos estudiar, trabajar, profundizar, disfrutar. Y no tenemos tiempo. Y dice, no, es que no tengo tiempo. Ya, pero ¿cuánto tiempo pasas viendo las redes sociales? ¿O cuánto tiempo pasas viendo noticias que no sirven para nada? ¿O cuánto tiempo pasas viendo series? ¿No tienes tiempo o no quieres encontrar el tiempo para lo importante? La mala utilización del tiempo, ¿no? Que es lo que yo digo que mucha gente dice, como tú dijiste, ¿no? En la anterior, que mucha gente quiere cosas, ¿no? Pero no está dispuesto a hacer los cambios que necesitan Mm, para lograr lo que mm, ellos quieren, Así es, porque así es, son cambios los que tenemos que hacer, hábitos, y los hábitos son difíciles de cambiar. así es. Por eso estamos diciendo que hay que tener muchas ganas, hay que estar muy motivados y estar comprometidos, porque todo a nuestro alrededor va a hacer que queramos hacer lo contrario. Entonces tiene que salir muy de dentro, si no, no lo vamos a hacer. ¿Tú crees que hay un cambio ahora mismo, Mónica? Un cambio que la gente, a pesar de la tecnología, a pesar de lo que estamos viviendo, porque creo que estamos viviendo en un mundo, am, digamos, difícil, pero a la vez pienso que se está viendo un cambio de paradigma. A lo mejor la gente está, a lo mejor no mucha gente, pero sí a lo mejor un porcentaje de las personas están empezando a ver ese cambio espiritual hacia adentro, hacia nosotros, digamos, Sí, a nivel mundial. sí, yo estoy convencida de que es la minoría más grande que ha existido en nuestra historia, la historia que conocemos, ¿no? Eh, Realmente estamos en un momento de cambio profundo del planeta, de la vibración planetaria, y esto lleva a que también las personas tengan mucha más facilidad para poder acceder a los conocimientos de las grandes tradiciones espirituales. Entonces, hoy realmente antes no había ese acceso. Era muy difícil, o tenías un maestro cerca, o vivías cerca de un monasterio, o te hacías monje, o si no, no tenías ninguna capacidad de acceder a todo eso. Hoy en día el acceso es tan fácil, todo el mundo tiene acceso. Entonces ahora el que no quiere hacer eso, esa profundización, esa conexión con su parte espiritual, es realmente porque no quiere. Entonces ese acceso fácil a todo ese conocimiento, a maestros, a libros, a todo lo que queramos, a vídeos, con un clic, ¿eh? Te lo compras y llega a tu casa. O que haces un clic y te abre el vídeo en YouTube. Quiero decir, hay tanto que está ayudando también mucho a que la gente se abra a ello. Eso por una parte, y otra porque, bueno, la gente, cada vez más personas se dan cuenta que lo material no puede llenar el vacío espiritual y el vacío existencial. Entonces, cuando te das cuenta de que tienes un vacío espiritual y existencial que no se llena con cosas ni con consecuciones, entonces hay cada vez más gente que dice, pues tiene que haber otra manera, tiene que haber otra manera de poder yo llenarme. Y esto es lo que está pasando, que hay más gente que dice, pues voy a investigar, voy a estudiar, voy a adentrarme en todo esto. Mucha gente piensa que la espiritualidad es como, bueno, si es que no, si no puedo comprobar algo, pues como que no sé si eso, porque todavía estamos en, como en ese proceso, digamos, Ujú. del espíritu. O sea, a mí me ha pasado porque, como te digo, yo no sabía mucho del espíritu. Sí sabía, ¿no? Pero muy poco y se me hacía como,
Ay, o sea, tenía mis dudas, digamos, mis dudas de saber, pero leyendo libros como, por ejemplo, el de Brian Weiss, y teniendo personas como, por ejemplo, a la doctora Lola Paricio, aquí en el podcast, perdón, y diferentes doctores e incluso neurocientíficos hablan de todo este Ujú, despertar de espiritualidad. así es. Al final todos venimos con ese impulso espiritual. Lo que pasa es que está a veces muy adentrado en capas de adoctrinamiento, de falta de preparación, de materialismo. Entonces simplemente está tan tapado que no hemos escuchado esa voz interna, esa conexión, que todos venimos con esta conexión. Simplemente que hay que tener esas ganas de querer escuchar esa voz. Y por supuesto, es un impulso interno. Esto no es algo que tú puedas forzar a nadie y todo el mundo le llega a su momento. Entonces hay que dar el tiempo a que cada uno le llegue su momento y estar ahí para los que quieran aprender, los que quieran trabajarse, bueno, pues darles las herramientas, la posibilidad de que puedan hacerlo. Y a cada uno dejarle que con su libre albedrío escoja cuándo es su momento. Algunos será esta vida y otro será dentro de varias vidas. ¿Qué le vamos a ver? Cada uno lleva su camino, su velocidad y todo está bien. Tenemos que respetar el tiempo. O sea que ahorita te voy a hacer la pregunta esta de la reencarnación. Entonces, ¿tú sí crees que sí hay otras vidas? No es Que una sí creencia, yo vivimos tengo la otras vidas. comprobación. Okey. No es ninguna creencia. Entonces Okey, yo, entre otras cosas, me acuerdo de vidas pasadas mías y luego yo he trabajado como terapeuta de regresiones con muchísima gente y he comprobado cómo el ir a la raíz de los problemas actuales muchas veces estaba en otra vida y cómo las personas curaban y superaban cosas, obstáculos que tenían hoy en día. Entonces, bueno, en mi caso no es ninguna creencia, simplemente que okey, ha sido una comprobación. Y al final es una cuestión de abrirse, ¿no? Abrirse a otras cosas que no son, que no nos lo va a demostrar la mente racional o la ciencia newtoniana, pero cada vez okey. más la ciencia cuántica nos va enseñando que todo lo que parece que es no es como parece. Entonces, cuando uno va comprobando todo eso y se va adentrando y va abriendo la mente, entonces descubres que hay todo un universo que no se percibe con los ojos físicos, pero se puede percibir de otras maneras. Sí, es que vivimos en un mundo que todo lo vemos lineal, ¿no? Lineal y, pues, está el tiempo, pues, es línea, presente, pasado, futuro, y ahí vamos. Y la física cuántica, pues, nos dice que no, que Exacto. el tiempo, que que no es lineal, que el tiempo es una cosa mental creada por nosotros. Eso es. Es una de las reglas del juego de estar en esta dimensión en la Tierra. Pero hay otras dimensiones, como se comprueba con la teoría de las cuerdas, que dice que hay 11 dimensiones, por decirlo, y esto es una teoría completamente comprobada matemática. Sí. Entonces, cada vez hay más científicos que están demostrando que la realidad no es lo que creíamos que era. Mónica, ¿cómo volviendo al mindfulness un poco? ¿Cómo podemos lograr nuestra atención plena? ¿Cómo podemos aterrizarla más? ¿Qué es lo que podemos hacer todos los días para podernos ayudar? ¿Nos puedes dar unos tips para la audiencia en el Bueno, yo creo que podcast? ya los hemos dado. Básicamente es meditar. Incluso cuando sentimos que la mente está revuelta, que nos cuesta tener la perseverancia de meditar. Se puede empezar con pocos minutos al día, pero hay que hacerlo de manera regular. Lo que hemos dicho, el agradecimiento y el estar en el presente. Yo creo que sin complicar mucho a la audiencia, si eso lo ponemos en práctica, nuestra vida puede cambiar radicalmente. Bueno,
Me dio mucho gusto tenerte aquí conmigo, Mónica. Te agradezco muchísimo. Se pasó bien rápido el tiempo. Creo que cuando va una conversación así, creo que el tiempo se pasa bien rápido porque como que se disfruta mucho, ¿no? Bueno, al menos Claro, yo la he disfrutado. Espero que tú también la claro hayas que sí. disfrutado. Y pues, algo más que te gustaría agregar. Simplemente invitar a las personas a que se den cuenta que la vida aquí es demasiado corta, parece que va a ser muy larga, pero es corta, y que nos centremos, que prioricemos en lo importante, que demos prioridad a aquello que es significativo en nuestra vida, lo que realmente deja una huella, y que todas esas cosas en las que perdemos el tiempo las vayamos eliminando en nuestra vida, porque habrá un día que miramos atrás y hay que ser capaz de mirar atrás sin arrepentirnos de todo aquello que quisimos hacer, ser, en lo que nos quisimos convertir, pero no tuvimos el tiempo, las ganas, el esfuerzo, la valentía de hacer. Así que hay que tener esto en cuenta y darnos cuenta de que en algún día miraremos a nuestra vida atrás y es mejor no tener nada de lo que arrepentirse. Mónica, ¿qué es la felicidad para ti? La paz interior, cuando uno está en paz con uno mismo, con el pasado, con el posible futuro, con el mundo tal y como es, con las relaciones que tenemos en nuestra vida, como con nosotros mismos tal y como somos, entonces todo va bien en nuestra vida. Esa es la felicidad para mí. Ah, qué bonito. Me encanta. Un gran mensaje. Me parece hermoso. Bueno, pues te quiero decir, Mónica, te agradezco muchísimo por haber estado en el podcast. Como te digo, fue un honor para mí tenerte en el podcast. Aprendemos mucho de las personas que vienen aquí al podcast, personas como Mónica Esgueva, que tiene muchísima experiencia, ¿no? Y la ha llevado a que su vida, como ustedes lo escucharon, su vida cambió y todo, y abrirse a estos temas, ¿no? De espiritualidad, de mindfulness, de buscar esa atención, de volver a encontrarte contigo mismo, de adentro hacia afuera. Muchas gracias por invitarme, Perla, y ha sido un placer. Gracias. Gracias, Mónica. Bueno, pues yo lo único que les quiero decir es que, pues ya saben, dejen sus comentarios, los leo y le pueden dar clic a la campina, perdón, a la campanita si a ustedes les gustan estos podcasts. Y recuerda, tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ti, Perla.